¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hablemos de Región, este espacio de noticias Telemedellín para el diálogo de la región, de la ciudad, pero también del país. Hoy con una invitada muy especial, Iris Marín Ortiz, defensora nacional del pueblo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Noticias Telemedellín. Bueno, no, muchas gracias Andrés y a Noticias Telemedellín por la invitación. Bueno, defensora, tengo que empezar preguntándole por la situación del Cauca, el plateado. Y esto en el contexto de lo que ha pasado también con el gobierno nacional. Se está sobredimensionando la situación de seguridad en el país, como dijo el ministro saliente de la defensa en el país, sobre todo con esto que está pasando hoy allá en el plateado, con el secuestro, si se quiere, de estos 29 agentes de las fuerzas militares, 28 policías y un militar. No, yo creo que la situación del país es delicada. Es delicada, estamos ante una expansión de los grupos armados en los últimos 5 años. El grupo armado que más ha expandido es el Clan del Golfo, pero también lo han hecho las disidencias, el ELN, diferentes grupos y además en una lógica de fraccionamiento. Y cada situación tiene sus especificidades. El Cauca. En el Cauca, el Estado y la fuerza pública ha tomado una decisión que además había sido una de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de intervenir con el uso disuasivo de la fuerza, ¿sí? Con la fuerza pública. Esto ha generado pues, un repliegue del Estado Mayor Central, pero también estamos viendo que ellos presionan a la población en sus intereses, las disidencias de mordisco. Entonces aquí lo que estamos viendo es la forma en que se está defendiendo, que es una forma violatoria del derecho internacional humanitario y por esta razón pues la comunidad ha salido a repeler, a decir no, que aquí no entre la fuerza pública. El nuevo ministro de Defensa habla de una azonada. Usted un poco de instigación por parte de esos grupos armados que hacen presencia allí, en este caso las disidencias, hablando puntualmente del plateado, con esto que ocurrió hoy allí. Sí, yo creo que más que azonado, no azonado puede que quepa la azonada, pero digamos, desde la perspectiva de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, lo que nosotros vemos es que tenemos una población civil en medio de un conflicto armado. Ese conflicto armado está siendo dado por la fuerza pública, que está ejerciendo su rol de acuerdo, digamos, en principio a la Constitución, aunque hemos recibido algunas quejas, pero está cumpliendo su función de retomar el territorio, y un grupo armado, que es las disidencias de mordisco, también presionando a esa población. Esa población en la mitad pues no está decidiendo necesariamente libremente y por eso pues se dan este tipo de situaciones en las que se dio esta retención de casi 3 decenas de personas de la fuerza pública, etcétera, y que pues lo está haciendo la misma comunidad, pero es que la comunidad está en la mitad, ellos no son combatientes, ellos son víctimas de una situación en la que hay una guerra. Del otro lado del plateado está el Catatumbo, lo que pasó ayer o en las últimas horas con el presidente Gustavo Petro y esa respuesta un poco, si se quiere, airada, en un tono no agresivo, pero sí muy sincero con el presidente después de lo que pasó esta semana en el Consejo de Ministros. Los campesinos acusando de que no son guerrilleros, de que no están, como dijo el presidente, permeados por las armas. Eso es verdad. Las organizaciones sociales del Catatumbo han sido víctimas del conflicto armado, no son combatientes. La Defensoría del Pueblo le solicitó al presidente de la República rectificar las afirmaciones que había hecho en contra de estas organizaciones que también están en la mitad de un conflicto armado en la que los grupos armados, el ELN, pero también las disidencias del Frente 33 las presionan para que tomen posición a favor de uno u otro, no están actuando libremente. Ejercer y ser autónomas es una lucha de las organizaciones y estigmatizarlas como miembros de uno u otro grupo no solo no mejora la condición, sino que además las estigmatiza, y eso es usado por los grupos armados para, digamos, fue el fundamento en parte de la masacre del ELN, que a todas las personas que mató las estaba acusando de ser miembros del Frente 33. Bueno, lo que sí es una realidad es que situaciones como la del Cauca y como la del Catatumbo en el oriente del país ha generado una realidad de desplazamiento. Eso sumado a otras regiones como por ejemplo el Chocó o aquí en Antioquia el Bajo Cauca. Ese desplazamiento en gran proporción ha llegado aquí a la ciudad de Medellín.
¿Qué realidad tiene usted expuesta sobre eso? Sí, el principio de este año han subido mucho las cifras de desplazamiento forzado, pues digamos con lo de Catatumbo, es el desplazamiento forzado más grande que registramos desde el año 97, que se empezó el registro de desplazados en Colombia, no tiene antecedentes, entonces eso ha generado obviamente un impacto no solo en el norte de Santander, sino también en grandes municipios o ciudades receptoras, como lo es Medellín, como lo es Bogotá. Es digamos natural que haya ese impacto en todo el país. Fueron 54.000 personas que salieron. Hay muchas personas que no pueden estar seguras ni siquiera en Cúcuta y Ocaña. Allá siguen corriendo riesgo. Entonces, aquí es muy importante entender como país que estamos ante una crisis. Muchas veces las autoridades locales, aunque no he tenido esa información, tienden a decir, no, pero eso no es mi problema. Eso fue allá en norte de Santander, eso ya porque aquí en Bogotá o aquí en Medellín o aquí en no sé dónde tenemos que estar recibiendo los desplazados. Pues el desplazamiento es un asunto que genera un impacto nacional. Aquí en Medellín ha dicho la Secretaría de Paz y Derechos Humanos que los albergues ya están al tope por la llegada justamente de los desplazados desde el Catatumbo y sobre todo desde el Chocó. ¿Tiene información sobre eso? Era esperable con estos niveles de desplazamiento. Nosotros en los primeros 2 meses del año tuvimos el nivel de desplazamientos masivos, que es el doble a todos los desplazamientos masivos del año anterior en Colombia. ¿En solo 2 meses? En solo 2 meses, claro, por el efecto de Catatumbo, pero también por el efecto del Chocó, donde se están dando estos combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Entonces, es esperable que haya una demanda humanitaria muy alta y una obligación de las entidades territoriales, de los municipios receptores y del gobierno nacional de atender esa situación. Defensora, déjeme cambiarle el tema. La migración. Eso es otra perspectiva que a ustedes los preocupa muchísimo, ¿no? Todo lo que está pasando, no solamente con esas decisiones de parte del presidente Donald Trump en Estados Unidos, sino también con lo que pasa por ese paso migratorio que hay en el Darién y aquí en el Urabá antioqueño. Sí, tenemos 3 situaciones de migración en Colombia. Una estable, y es que Colombia es el principal país receptor de migrantes venezolanos que no tienen condiciones de vida adecuadas en su país y que han decidido salir o se han visto obligadas a salir del país. En Colombia hay casi 3 millones de personas venezolanas y muchas de ellas sin estar regularizadas, pero la mayoría sí lo están. Medellín es además, Antioquia es uno de los principales departamentos receptores de esta población. Una segunda dinámica es la dinámica transfronteriza en la selva colombo-panameña del Darién, en donde hasta el año pasado teníamos un flujo migratorio hacia el norte. Y desde este año, y ahí conecto con el tercer punto, estamos viendo un flujo migratorio inverso, debido a políticas de cierre de fronteras y expulsoras de la migración desde Estados Unidos, y en Panamá también se pusieron las políticas migratorias más duras. Entonces eso está haciendo que la gente que había pasado se está regresando porque no está llegando a Estados Unidos, o inclusive con el cierre de la frontera a principios de este año de Panamá, pues se generó un cierto represamiento en la frontera. ¿Qué puede pasar con esas personas que se devuelven y llegan, por ejemplo, a territorios como Necoclí, en el Urabá antioqueño, y se quedan varadas allí? Lo que ocurre con estas personas, que ocurría inclusive desde antes, es que se represan, quedan en situación más que de calle, de playa, y eso genera una cantidad de impactos en materia de salud. Además ha habido el recorte de todos los fondos de Estados Unidos, muchos de los cuales servían también para agencias humanitarias que atienden en la frontera, en Necoclí, en las playas, etcétera. Entonces allí hay que monitorear la situación. Nosotros estamos haciendo un monitoreo, esperamos pronto poder dar unas recomendaciones para alertar, porque seguramente si hay un represamiento va a haber crisis del sistema de salud, va a haber mayor mendicidad, ante la situación de necesidad de las personas puede aumentar la inseguridad por ciertos factores. Entonces todo eso se puede advertir, todo eso se puede trabajar, pero sí es crítico. Y bueno, y la otra situación es los vuelos
Que llegan al de José los María vuelos Córdoba, Río de Negro. deportación que llegan a Bogotá y al José María Córdoba. Al principio vimos una dinámica, siempre ha habido deportaciones, al principio vimos una dinámica todavía, digamos, similar, pero ya en este momento podemos decir que estamos ante un pico de deportaciones de Estados Unidos y hay que ver qué tan sostenible eso, hay que crear unas políticas de recepción o fortalecerlas porque existen, de recepción de estas personas que están retornando involuntariamente. ¿Cómo le fue con el gobernador de Antioquia? Me imagino le habló sobre las alertas tempranas en varias de las subregiones antioqueñas, Norte, Bajo Cauca, Magdalena Medio. ¿Cómo las recibió el Sí, gobernador? no, bien, bien, hay una buena voluntad de trabajar articuladamente, digamos, sin ningún tipo de matices. Me llamó mucho la atención y se lo dije al gobernador, que es de las pocas autoridades con las que me reúno que no les entra en reversa las alertas tempranas, por decirlo de alguna manera, sino las ve como lo que son. En Antioquia hay 19 alertas tempranas, 2 nacionales, pero solo de Antioquia 17 alertas tempranas. La mayoría, ¿no? Tenemos, sí, claro, y además Antioquia es un departamento grande en población y en dinámicas del conflicto armado, tiene presencia de prácticamente todos los grupos y tenemos varias situaciones distintas, la del Bajo Cauca, la del norte y nordeste, la propia de aquí de Medellín, la de Urabá antioqueño, y él básicamente lo que nos dijo fue, nosotros entendemos que como su nombre lo indica, las alertas son documentos para trabajar y anticipar y prevenir las vulneraciones. Yo estaba muy contenta porque no es normal que las autoridades digan eso. Entonces eso nos da posibilidad de trabajar conjuntamente para manejar todos los riesgos de esta Y situación. se va a reunir también con el alcalde de Medellín. Sí, nos vamos a reunir, nos estamos reuniendo con todas las autoridades, es nuestro deber, la Defensoría del Pueblo tiene que trabajar con todas las autoridades, son los responsables de los derechos humanos, nosotros realmente hacemos advertencias, recomendaciones, pedagogía, pero quienes están a cargo de los derechos humanos del gobierno nacional, los gobiernos municipales, los departamentales, y queremos tener la mejor relación con todos para proteger los derechos humanos. Otra vez le cambio el tema. A los derechos de la mujer. Me va a cambiar. Inspírate en ella. Sí, bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sí. Entonces definimos venir aquí a Antioquia, a Medellín, donde hay un movimiento de mujeres y por la igualdad de género muy sólido, muy amplio, muy, además como cruzado por unas mujeres increíbles, inspiradoras, que han dado luchas muy fuertes, pero también en medio de mucha violencia de género, pues que hay en el país, en el mundo, y también aquí en Antioquia, los estereotipos, la estigmatización, entonces ha sido bien bonito. Estamos trabajando este tema de Inspírate en ella, y es hablando de todas estas mujeres pioneras, estas mujeres precursoras, yo siempre digo que la mujer más feminista es la primera que se puso una minifalda, la primera que dijo yo quiero ser alcaldesa de mi ciudad, la primera que dijo no, yo no me voy a quedar en mi casa, ni voy a atender el calladita, me veo más Usted bonita. es la primera mujer defensora del pueblo, por Soy ejemplo. la primera mujer defensora del pueblo y eso también me da una responsabilidad especial, me siento muy orgullosa de eso y me permite, digamos, usar esta experiencia y este regalo que me dio la vida para decirle a todas las mujeres sí se puede, confíen en ustedes mismas, no crean cuando les dicen no, mire qué tal, mire que nos dicen todo el tiempo. Incluso para impulsar iniciativas como que las mujeres lleguen a las altas cortes, Sí. ¿cierto? Sí, así es. Nosotros tenemos en la planeación estratégica, tenemos unas metas relacionadas con apoyar a las instituciones para subir la participación de las mujeres en espacios políticos y en las altas cortes. En este momento, las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema y Corte Constitucional, tienen el 29% de representación de mujeres, es decir, el 71% de las plazas de los magistrados son de hombres, que lleguen a las presidencias, que pues digamos que el mundo sea paritario. Nosotros aquí, además porque a veces nos dicen, no, pero entonces los hombres no van a poder, no. Lo que vemos es mujeres capacitadas, experimentadas, que han hecho litigio, academia, han sido jueces, con todas las calidades y aún así no logran llegar a las altas cortes, un poco romper ese techo de cristal y lograr la paridad. Bueno, Iris Marín Ortiz, defensora nacional del pueblo, defensora de los derechos de las mujeres, muchas gracias por estar aquí esta noche con Noticias Telemedellín. Muchas gracias, Andrés, a ti y a Noticias Telemedellín por la invitación.
A ustedes gracias. También vamos a un corte. Ya viene Diana Restrepo con más Noticias Telemedellín. Feliz noche.